Buenas noches, hermanos. Otro miércoles más reunidos aquí en la iglesia, Señor, para alabar al Señor, para honrarlo, para darle todo el honor y toda la gloria a Él. Y bueno, hoy les traje una lectura para compartir. Primero vamos a orar para empezar, ¿sí? Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias porque podemos estar en tu casa y en la casa de nuestros hermanos a través de la pantalla, Señor. Dejamos en tus manos a cada familia, Señor, dejamos en tus manos todo lo que estemos necesitando, Señor, para que vos nos acompañes en este tiempo de pandemia, Señor, que nos cuides, que nos protejas, Señor, y que cuides nuestras emociones, Señor, y nuestros pensamientos. Gracias por tu amor, Señor, gracias por tu abrazo diario. En el nombre de Jesús, amén. Y en este momento les quiero compartir un texto de la Biblia en Joel 2:12, que habla sobre la misericordia de Jehová. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová, para vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros en Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. Y en este tiempo donde estamos como iglesia ayunando por los hermanos que están enfermos, orando, teniendo cadenas de oración, teniendo un tiempo importante con Dios porque lo necesitamos, porque dejamos nuestro corazón para que Él nos hable. Como decía recién, desgarremos nuestro corazón, ¿sí?, hacia el Señor. En Él confiamos y en Él dejamos todas nuestras cargas y nuestras penas. Y sabemos que Él nos va a reconfortar. Y en este tiempo vamos a cantar al Señor y en esta parte dejo a Selena. Bueno, buenas noches, hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar a alabar a Dios con esta canción que elegí porque recuerdo que cuando la cantábamos, cuando podíamos, todos los domingos, mientras la cantábamos nos abrazábamos y nos saludábamos con nuestros hermanos. Así que aunque ahora no podemos hacerlo acá, los animo a que desde donde estén viendo, desde su casa, puedan saludar y abrazar a la persona que tengan al lado, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, y que podamos alabar todos juntos a Dios con esta canción. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Qué feliz que se ve cada hermano dando gloria a Dios y siempre alabando. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Qué feliz que se ve cada hermano dando gloria a Dios y
alabando me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Muy bien. Bueno, y dice el apóstol Pablo en Efesios 1, 18 al 23: pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo el nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues su iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Muy bien, muchas gracias, Elena. Invito al pastor a orar, a que pase, vamos a orar por él.
Señor, te damos gracias por este día, Señor, te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Te damos gracias porque tocas nuestro corazón día a día, Señor. Y en este momento quiero dejar en tus manos la vida del pastor, quiero dejar en tus manos tu palabra, Señor, que va a ser meditada hoy, Señor, para que la podamos poner en práctica, Señor, y para que día a día nos acerquemos más a ti. En tu nombre oramos. Amén. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que todos bien. Tenemos unas demoras porque tenemos que ver que anden los micrófonos, que todo esté funcionando bien para que usted desde su casa pueda seguir la transmisión como corresponde. Le agradezco a los chicos por todo el esfuerzo que hacen, ¿sí? Dejan de hacer un montón de cosas personales, están acá al pie del cañón, manejando las cámaras, acomodando el sonido, que las luces, que tocando, la verdad, una bendición. Los chicos y los grandes, ¿sí? Porque los grandes también que están aquí dejan de hacer cosas para honrar y servir al Señor. Somos iglesia, decía la última canción que cantó Serenita. Gracias al Señor porque somos iglesia y estamos estudiando el libro de Hechos y vamos en la formación de lo que fue la iglesia primitiva, la iglesia que le dio origen a la iglesia que conocemos hoy en día, ¿sí? Cómo el Señor fue trabajando con esa iglesia, con la vida de las personas, para lograr que la iglesia se cimentara bien, se fortificara, creciera y se multiplicara y llegara hasta nuestros días. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, seguimos estudiando Hechos, ¿sí? Y miren, si hubiéramos querido ponernos de acuerdo entre las predicaciones del domingo y el estudio del libro de Hechos hubiera sido medio complicado, pero vamos de la mano con Pedro, ¿sí? Con las predicaciones de Primera Pedro, y vamos descubriendo a este Pedro que todos lo teníamos identificado, pero vamos redescubriendo su figura y los primeros pasos que da él en la formación de la iglesia primitiva. Es un protagonista relevante de esta formación, ¿sí? Hechos capítulo 2, ¿sí? Versículo 14 al 42, y vamos a ver el primer discurso de Pedro, la primera vez que Pedro habla y habla claro de las cosas del Señor, ¿sí? Y con qué elocuencia lo hace, con qué fuego, con qué furor, un hombre sin letras y del vulgo, un hombre simple y sencillo. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Oíd mis palabras, dijo Pedro, ¿sí? Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por vuestro determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido,
por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantarían al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vamos a detener un cachito acá. Ustedes fíjense la elocuencia con la que Pedro habla en este discurso y cómo va citando pasajes de las Escrituras. Pedro no era un maestro de la ley, Pedro no era un escriba, Pedro no era un sacerdote, no conocía tanto de la ley y sin embargo, ante cada alocución que decía acerca de la figura de Jesucristo, citaba palabras de la ley, ¿sí? Al oír esto, se compungieron de corazón, vaya que se compungieron si le estaba abriendo las Escrituras y hablando del cumplimiento de las profecías en Jesucristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les animó: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Primer discurso de Pedro, como 3,000 personas. Yo recuerdo la primera vez que subí a predicar a este púlpito. Tenía unos nervios, los nervios nunca se pierden, uno siempre está nervioso porque tiene la responsabilidad de predicar la palabra del Señor. Pero yo me acuerdo que subí y es como que me había quedado en blanco. Algunos que me conocían, mis maestros de escuela dominical y demás, decían: ¡ay, no arranca! Y había quedado en blanco. Pero después arranqué con la ayuda del Señor y nunca más me paré. Siempre seguí hablando de la palabra del Señor y la verdad gozo y disfruto cuando tengo que predicar la palabra del Señor. Y yo pienso que esto le pasaba a Pedro, un hombre simple, sencillo, y se puso de pie y dijo: varones judíos, oíd. Impresionante lo que habrá sido eso. Miren, una serie de sucesos venían sacudiendo a lo que sería la formación de la iglesia primitiva, ¿sí? En realidad yo no diría sacudiendo, yo más bien diría que vinieron, permiso, gracias, venían cimentando a la iglesia naciente, más que sacudirla, venían cimentando a la iglesia naciente. La ascensión de Cristo que vimos el primer día que estudiamos el libro de Hechos, la promesa del Espíritu Santo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, promesa del Señor. La elección del sucesor de Judas, ¿sí? Uno para ocupar el lugar de él, ¿quién sería el calificado? ¿Sí? Y la venida del Espíritu Santo que vimos la semana pasada en el día de Pentecostés, indudablemente habían sacudido, conmovido
a todos los cimientos de esta nueva iglesia naciente. Dice la palabra de Dios en lo que empezamos a leer hoy, que estaban todos perplejos y atónitos. Había venido el Espíritu Santo el día de Pentecostés, un estruendo tremendo, lenguas repartidas como de fuego, y estaban todos atónitos. No sabían qué hacer, no sabían qué decir. Estaban asombrados por lo que había pasado. Estaban aturdidos por el ruido. Estaban paralizados y deslumbrados por lo que habían visto sus ojos. Y estaban todos allí, unánimes, juntos, reunidos, junto con los 11. El pueblo era testigo de todo esto, no solo los creyentes, sino el pueblo. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada que el pueblo había corrido a ver qué pasaba? ¿Qué era ese ruido? ¿Qué era ese estruendo? ¿Sí? El Pentecostés había sido, como vimos el otro día, una fiesta excepcional, una fiesta convocante, una fiesta que sacudió la fe, una fiesta que nadie se podía perder y una fiesta que tenía un objetivo misionero de parte de Dios. Esto lo vimos la semana pasada. Y todo esto había sacudido al pueblo que estaba allí reunido. El pueblo no entendía nada, no entendía lo que pasaba. ¿Qué pasaba? Que todo esto estaban ahí reunidos, que había este estruendo, que todas estas manifestaciones no entendían, no sabían qué es lo que pasaba allí. El pueblo estaba todo reunido, pero no entendía nada. Estaban borrachos, decían el pueblo, buscaron la respuesta rápida y la respuesta fácil. ¿Sí? Era una tensión tremenda, atónitos, aturdidos por lo que había pasado, juzgados, si se quiere, por la mirada del pueblo que pensaban que estaban borrachos. ¿Sí? Todo era asombro y expectación. ¿Quién iba a hablar? ¿Quién iba a explicar lo que allí pasaba? ¿Quién se iba a poner de pie? ¿Un sacerdote podría explicar que esto era cumplimiento de las profecías? ¿Un levita? ¿Un escriba? ¿Quién iba a explicar lo que allí pasaba? ¿Un maestro de la ley habría entre ellos para que explicara lo que pasaba? Todo era silencio, todo era tensión, era esos momentos donde parece que el aire se puede cortar con un cuchillo. ¿Qué pasaba? La gente pensaba que estaban ebrios, ellos no tenían explicación y Pedro se puso de pie y dijo, varones judíos, oíd. Un simple pescador, un humilde pescador, dijo, varones, oíd. La verdad, si yo hubiera buscado era la persona menos calificada para pararse. No tenía mucha elocuencia, por ahí hubiera pensado en algún otro del grupo de los 12. Mateo tenía más conocimiento de la palabra, ¿sí? Porque era judío, y si ustedes leen el Evangelio de Mateo, un evangelio escrito para los judíos, pero no hubiera esperado de Pedro. Pero Pedro siempre toma la iniciativa, Pedro siempre es el que va adelante, Pedro siempre es el que toma las decisiones, y Pedro siempre sale al cruce de las situaciones. Pedro, puesto en pie con los 11, se paró y dijo, varones judíos, oíd. Yo me lo imagino a Pedro. Se habrá parado, ¿sí? Y a ver, muchachos, párense conmigo, ¿sí? Y puesto en pie con los 11 dijo, varones, oíd. Miren, una nueva costumbre se estaba forjando en la iglesia primitiva, ¿sí? Una nueva costumbre que sería maravillosa y sería de aplicación en la iglesia primitiva y hasta la iglesia de nuestros días. ¿Cuál era esa costumbre? La de estar unánimes juntos. La de estar todos unidos, la de estar todos en unanimidad de espíritu. Esta costumbre que después llamaríamos koinonía, común unión. Si ustedes siguen leyendo el libro de Hechos, van a ver que estaban todos unánimes juntos y perseveraban en el partimiento del pan y por las casas. Y la iglesia estaba como unida ante todos los sucesos que habían venido, sentían la necesidad de estar juntos y compartirlo. Estaban atónitos por la manifestación, lo que había pasado, ¿sí? Pero Pedro con mucha claridad dijo, varones judíos, estos no están ebrios, estos no están borrachos, estos no hablan así porque están borrachos, porque es la hora tercera y no es hora de andar tomando, ¿sí? Estos no están borrachos. Y empieza a explicar, y ahí viene por lo menos 3 puntos que tiene Pedro dentro de su mensaje. Le dice,
Pedro estaba diciendo, un hombre sencillo, sin letras y del vulgo, como lo describen los sacerdotes. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro le cita las Escrituras. Y si ustedes ven en la primera parte del verso 16 al verso 21, él cita lo que dice allí en Joel capítulo 2 del 28 al 32. Pedro conocía lo que estaba citando. Y dice, el profeta Joel dijo, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Antes el Espíritu de Dios solo estaba sobre algunos elegidos. Si ustedes van al libro de los jueces, ustedes van a encontrar que allí venía el Espíritu de Dios y el juez se levantaba y liberaba a Israel. Si ustedes van a la vida de Sansón, el Espíritu de Dios vino sobre él, empujó las columnas del templo y el templo cayó sobre los filisteos. Si ustedes van a los profetas, el Espíritu de Dios vino sobre mí y me dijo, di al pueblo de Israel tal cosa. Pero ahora, en cumplimiento a la palabra de Dios, el Espíritu era derramado sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y los jóvenes verán visiones. Y los ancianos soñarán sueños. Miren, la iglesia de hoy es una iglesia profética. ¿Por qué es una iglesia profética? Porque tiene palabra profética para el mundo que se pierde. La iglesia dice, el que cree en Cristo tiene vida eterna, el que no cree ha sido condenado. Palabra profética terminante y de cumplimiento estricto, porque así Dios lo ha dicho. Es necesario que nuestros jóvenes tengan visiones frente a toda esta circunstancia que nos toca vivir. Si no fuera por la visión de los jóvenes, difícilmente nosotros nos hubiéramos entendido con esta tecnología. Es necesario que nuestros ancianos no dejen de soñar con una iglesia poderosa y con un avivamiento que transforme la vida de la iglesia. Porque esto es palabra de Dios. El Espíritu Santo se había derramado sobre la iglesia para quedarse sobre la iglesia. Y usted y yo tenemos la asistencia permanente del Espíritu Santo que nos revela lo que Dios quiere para nuestra vida y para la iglesia. No perdamos esto que es el fundamento para la iglesia del futuro. Al final de lo que dice el profeta Joel, también habla de la segunda venida del Señor. Dice, daré señales de mi venida y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjense lo que Pedro le cita en esta primera parte de su discurso. Pedro conocía a la perfección lo que decía la Escritura y aplicaba perfectamente al momento que transcurría en la historia de la iglesia. Pedro les presenta a Cristo y les dice, miren, aprobado por Dios, hizo señales, prodigios y milagros entre ustedes y no le creyeron. Ustedes lo vieron. Ustedes participaban con Él. Ustedes comieron del pan que multiplicó, de los peces que multiplicó. Ustedes vieron a los paralíticos que andaban, a los sordos que escuchaban, a los ciegos que veían. Vieron al ciego de Jericó y no le creyeron, le dice Pedro. No solo no le creyeron, sino que lo prendieron, lo mataron, como Dios lo había anticipado que harían. Pedro conoce las Escrituras, conoce la profecía de Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿sí? Sabía lo que habría de pasar y cómo el pueblo lo habría de tratar al Señor. Dios lo resucitó de los muertos, le dice a quienes lo estaban escuchando. Y cita la predicación de David, donde David habla de esto, de que la muerte no lo pudo retener. Y les habla con claridad. Y le dicen, ¿qué haremos? Porque se ven compungidos, se sienten dolidos, se sienten apesadumbrados, porque entienden que a quien mataron y crucificaron era verdaderamente el Mesías esperado. Ahora, Pedro lleno del Espíritu Santo, Pedro vacío de letras y de conocimiento intelectual, se pone de pie y predica un discurso espectacular, homiléticamente perfecto. Tiene una introducción, tiene un desarrollo de 3 o 4 puntos y anuncia a los oyentes
de ese momento y de todos los momentos de la historia que Jesucristo es el Señor y que el único camino al Padre es el arrepentimiento y reconociendo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Ahora yo le pregunto a usted, que conoce algo de la palabra y que se ha congregado en la iglesia mucho tiempo y que ha crecido en la fe, ¿en qué seminario aprendió todo esto Pedro? ¿Quién fue su profesor de homilética? ¿Quién lo guió en la exégesis bíblica para conocer tanto y citarlo apropiadamente? ¿Quién le marcó los énfasis especiales de su mensaje? ¿Quién le dijo cuándo tenía que levantar el tono o bajar el tono para afirmar su disertación? Pedro se había anotado en el seminario de la vida y ejemplo de Jesús. Un seminario en el que usted y yo tenemos que anotarnos. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos cada día tener discursos como el primer discurso de Pedro. Que nuestro hablar con la gente tenga esta profundidad que tenía el discurso de Pedro. Con Cristo aprendió caminando a su lado. Recibió la enseñanza escuchándolo hablar. Aprendió a predicar en las pruebas y en las aflicciones que le tocó pasar. Rindió su tesis con el ejemplo de amor de Jesucristo. Aprobó la obra práctica amando como Él amó. En el momento más extremo de su vida, el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. 1, 2 y 3 veces. Hasta quebrar el espíritu de Pedro y ver en realidad lo que tenía allí adentro. Recibió el diploma del Espíritu Santo para tener poder y autoridad para hablar del Señor. ¿Sabe una cosa? Es el mismo diploma que usted y yo recibimos cuando aceptamos a Cristo como Salvador. Cuando Cristo entró en mi vida y transformó mi vida, perdonó mis pecados, allí el Espíritu Santo me selló con las arras de la salvación. Él está en mí, vive en mí y me comunica la palabra del Señor para transmitirla a otros. El primer discurso de Pedro tiene que ser carne en la vida de cada uno de los creyentes. Tiene que hacerse carne en la iglesia. Varones judíos, oíd. No se los sorprendió, no sé qué es lo que más les sorprendió. Si las lenguas de fuego o la lengua de Pedro cargada de fuego del Espíritu Santo de Dios. Dios quiera que cada uno de nosotros pueda tener esta forma de vivir, esta forma de predicar, esta forma de compartir la palabra de Dios con los demás. Pastor, yo no sé qué decir, me dice la gente cuando tengo que hablar. Lo traigo para que usted le hable. No, háblele lo que el Espíritu ponga en su corazón. Cuéntele lo que Cristo hizo en su vida, cómo lo transformó, cómo le permitió crecer. Esa es la clave del primer discurso de Pedro. Pedro estaba contando lo que Cristo había hecho por él, fundamentado en las Escrituras, porque el Espíritu Santo le había dado palabra. Cuando nosotros tengamos que hablar, es promesa de Dios que el Espíritu Santo nos dará palabra. Él nos dará lo que habremos de decir. Dios nos bendiga y podamos tener esta convicción al predicar la palabra del Señor. No hace falta ser pastor, no hace falta ir al seminario para compartir el mensaje de salvación, para contarle al mundo lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Vamos a pasar ahora a orar, ¿sí? Lo vamos a hacer por Zoom, como siempre lo hacemos. Antes quiero dejarle 2 anuncios importantes. El sábado a las 4 de la tarde, las mujeres de Liniers tienen su primer reunión del año, ¿sí? Sábado a las 4 de la tarde. Se va a transmitir por YouTube y por Facebook Live, ¿sí? El Facebook Live de la iglesia. Así que acuérdense, sábado 16 horas, ¿sí? Y el domingo a las 11 de la mañana tenemos el culto, donde seguiremos estudiando la primer carta del apóstol Pedro. Dios los bendiga. Recuerden orar por Tina, recuerden orar por Lucy, recuerden orar por Estela, ¿sí? Y por todos los otros motivos que están allí anotados en la lista. Ahora los despedimos y los esperamos en unos minutitos nomás para juntos poder orar en Zoom. Dios los bendiga muy ricamente.